Continuamos con el estudio de la teología contemporánea y posmodernidad y estamos ahora describiendo la escena contemporánea de una manera panorámica. Hemos visto varias cosas, el origen de la teología siglo XX, y un poco hablamos de Karl Barth y las teologías que resultan de sus ideas, su pensamiento, teologías europeas, académicas básicamente, y de teologías en Norteamérica también, aunque principalmente están en Europa. Y seguimos con eso, teologías académicas formales. Ya vimos el desarrollo de las que están más cercanas y más inmediatas, la teología de la crisis, la teología dialéctica y la teología pues neortodoxa, la teología propiamente de Karl Barth, la teología existencial, que están ahí más cerca. Voy a mencionar ahora otras, por lo menos 5 corrientes teológicas que han sido influyentes en el siglo XX y que surgen en Europa. La teología secular, bueno, esta es una teología que se le atribuye al famoso teólogo Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Realmente él no la desarrolló, pero las ideas que él estaba planteando daban a entender el desarrollo de una teología que más tarde se llamó secular. Realmente lo que él estaba proponiendo en su tiempo, recuerden que él estaba viviendo en la época dura, dolorosa, crítica del nazismo, y él fue uno de los que sufrió. Él se opuso, y se opuso de manera concreta y directa, incluso organizando la famosa iglesia confesante y el seminario, famoso seminario clandestino, donde se formaban los ministros de esa iglesia confesante, que se oponía a la iglesia oficial que estaba de acuerdo con el nazismo. Pero bueno, la teología secular viene de las ideas de Bonhoeffer, que estaba diciendo que había que, realmente él decía, hay que desreligiozar la fe cristiana, porque él decía que la religión en Alemania en aquel tiempo ya no tenía ningún sentido. No hacía lo suyo, no hacía su misión, no cumplía con nada, era simplemente una expresión cultural que estaba apoyando algo que no estaba bien, algo malo. Entonces hay que quitarle el ropaje religioso a la iglesia, a la religión, religión sin religión. Bueno, eso se fue tomando más tarde, y otros autores posteriores, hablando ya de décadas después de Bonhoeffer, ya fueron desarrollando lo que se llamó teología secular, que es personajes como Mater Robinson, Harvey Cox. Ustedes han leído parte de esos libros, Sincero para con Dios, La ciudad secular, presentando una versión de la fe cristiana para un mundo distinto, un mundo diferente, un mundo no religioso, de la época de los años 60, por ejemplo. Bueno, ahí un poco tiempo después de eso aparece la teología de la esperanza, un librito que escribió un teólogo joven en aquel tiempo, Jürgen Moltmann, alemán, que ha sido muy influyente. Se ha especializado en el tema de la esperanza, de la escatología y la esperanza, aunque no solo en eso, ha escrito libros sobre otros temas también. Pero la teología de la esperanza no es solamente algo del más allá, es algo del más acá también. Y eso va a influir mucho en los movimientos teológicos y los movimientos eclesiásticos que se dieron en esa parte, parte del siglo XX, ¿sí? En teologías como la teología de liberación, no de manera protestante, pero en el mundo ecuménico protestante empezaron las ideas revolucionarias y todo lo demás, en parte influidos por esta teología de la esperanza. Y luego más directamente la teología política de John Baptist Metz,
un teólogo alemán también, que pone énfasis en ya la temática política propiamente. Y sí influyó más en lo que más tarde sería la teología de la liberación. Pero también había venido desarrollándose lo que se conoce como historia de la salvación, teología de historia de la salvación. Oscar Cullmann, el famoso teólogo suizo, que era muy popular en aquel tiempo, había comenzado a desarrollar ideas de la historicidad o de la influencia histórica, la presencia histórica, la importancia histórica de la fe cristiana, no solo en sus inicios, sino también en el presente, ahora. Y ahí aparece de nuevo el tema del reino de Dios, el tema de Jesús. Hay un libro de él que se llama Jesús y el tiempo, precisamente donde está hablando de cómo es que Jesús realmente está en el tiempo, lo estuvo en el tiempo y sigue estando en el tiempo. Escribió una teología del Nuevo Testamento muy importante, allá por los años 50 del siglo XX. También acuñó la famosa frase que hoy usamos por todos lados sobre el reino, el ya y el todavía no del reino. Él hizo énfasis en el ya, por supuesto, porque todos habían hecho énfasis en el todavía no. Y de ahí en adelante en la teología contemporánea ese tema está presente. Y el último desarrollo es la teología ecuménica, que viene desarrollándose a partir del inicio del Concilio Mundial de Iglesias y que va ampliando su espectro de temas hasta convertirse ahora en una cosa muy amplia, incluyendo el diálogo interreligioso y más allá. Bueno, es el panorama de las teologías europeas formales, académicas, que se han desarrollado a lo largo del siglo XX.